Hemos estado estudiando desde el año pasado el pasaje de Números capítulo 22, 21 al 30, el cual reza de la siguiente manera: y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver el asna, el ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez, y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataba. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna, y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? He tenido la costumbre de portarme así contigo. Y él dijo: no. ¿Sí escuchó el énfasis que hice en la lectura? ¿Cuál fue el énfasis? El asna. Todavía estoy averiguando si se dice la asna o el asna, ¿verdad? Todavía no estoy seguro, porque en algunas Biblias dice la y en otras dice él. Y según el idioma español que yo aprendí es el asna. Pero mientras averiguo, seguimos luchando. El pasaje entonces hace sobresalir el asna. Y el tema que vamos a desarrollar se titula: el siervo perseverante. El siervo que persevera. Entonces vamos a hacer un recordatorio así rápidamente. Voy a juntar los dos pasajes de Mateo 25, 12 al 30 y Números 22, 21 al 30. El pasaje de Mateo es la parábola de lo que se conoce los talentos. El Señor nos regaló a nosotros la salvación, y hoy cantamos: camino al cielo yo voy, ¿verdad? Y es más, toda persona cree que al morir va a lo que nosotros le hemos llamado cielo. Pero habría que averiguar según la palabra. Entonces el Señor nos regala la salvación. Como decía el pastor Isaías Guerrero, ¿cuántos dicen amén? Él nos regala la salvación, pero ahora que somos salvos, Él nos ha delegado una tarea. Él nos ha dado un trabajo que tenemos que realizar, en el cual tenemos que ocuparnos, ya sea que nosotros vamos a encontrarnos con Él, o Él viene por su iglesia.
En la parábola, uno de los siervos recibe 5 talentos, otro recibe 2 y otro recibe 1. Cada uno, dice la escritura, conforme a su capacidad, conforme a su habilidad. Acuérdese que la Biblia nos enseña que aún las pruebas son con medida. Según cada uno las puede sobrellevar. Hay 2 siervos del Señor que yo admiro, conozco y reconozco como ministros de Dios, que su esposa, la esposa de cada uno, está luchando contra el cáncer. Y es una enfermedad terrible. Entonces, cuando uno está afuera, es fácil aconsejar. Pero dice que uno le dijo al otro: tú eres mi amigo, tú sí me entiendes. Entonces quizá el otro siervo se sentía solo, y Dios dijo: bueno, este necesita un amigo. Voy a permitir que a la esposa de esta persona también le dé cáncer, para que tenga amigo, para que tenga quien lo comprenda. Ahora, de lo que yo estoy seguro es que ellos pueden sobrellevar esa prueba. Entonces, diga conmigo: Dios todo lo da según nuestra capacidad. Es decir, la medida. Porque hay cosas que Dios las da sin medida, pero las pruebas Él las mide. Y el trabajo que Él nos da también es de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, esta parábola nos enseña que usted y yo un día nos vamos a presentar delante del Señor y le vamos a rendir cuentas respecto a nuestro proceder en cuanto a la tarea que Él nos delegó. Por ejemplo, esta mañana yo oraba por el servicio de hoy y yo le decía: Señor, para que el servicio se realice, se lleve a cabo, necesitamos servidores en el parqueo. But I do not know who they are, le dije yo al Señor. No sabía quién era el servidor. Le dije: van a estar unas personas dando la bienvenida. I do not know who they are. Va a haber un hermano en sonido y otro hermano en cámaras. Van a haber hermanos con niños. Le dije: Señor, seguro que el hermano Elías va a estar en cámaras. Seguro que Brian va a dirigir. Seguro que Carlos Ernesto López Carías va a tocar el bajo. Pero de ahí no estaba yo seguro. Le dije: Señor, una persona va a orar. Ahora, mis amados hermanos y amigos, cuando nos paramos aquí al frente, evidenciamos la seriedad con que tomamos nuestro privilegio. I'll say it again because you did not say amen. Cuando usted y yo, sea que nos den o no nos den micrófono, pero pasamos aquí al frente, evidenciamos la seriedad con que tomamos nuestro privilegio. O cuando estamos allá en el área de niños, yo miré ese titipuchal de muchachos. ¿Sí sabe qué quiere decir titipuchal? A lot of kids. y veo varios jóvenes, aleluya, y ni un viejo, gloria a Dios. Pero cuando nos presentamos en el área de servicio, ahí se evidencia si lo estamos tomando en serio o no.
sea en el parqueo, sea en bienvenida, sea en sonido, sea lo que sea, whatever. Y un día usted y yo nos vamos a presentar delante del Señor. Entonces yo oraba y le decía: Señor, please, I want your approval in all we do. Señor, por favor, quiero tu aprobación en todo lo que hagamos. El que hace el devocional: Señor, do you like this song I'm preparing for you, so I can lead your people in worship? Señor, ¿apruebas este canto para que lo cantemos en la iglesia todos juntos y adoremos tu nombre? Señor, me toca ministrar la ofrenda y este es el pensamiento, Señor, ¿lo apruebas? Antes, long time ago, cuando bueno, todavía tienen, ¿verdad? Pero se hacía, la secretaria hacía su trabajo, su carta. El abogado, por ejemplo, no hacía nada. Solo le decía a la secre: mire, necesito que por favor me haga una carta para el señor fulano de tal y escríbale esto y esto y esto. La secretaria hacía la carta y al pie de la carta, algunos dirán la carta tiene pies. No, at the bottom of the letter, abajo, le ponía Bobo y ahí firmaba la persona que había aprobado la carta. Bobo quiere decir visto bueno. VO.BO. Bobo, visto bueno. Había que revisarla. Entonces, por ejemplo, la hermana Evelyn no le dio el bobo a mi bosquejo, pero lo bueno es que el Espíritu Santo sí le dio el bobo. And that's the only thing that matters to me. Pero el punto aquí es, mis hermanos, de que un día, Pablo, mire, esto nos asustó a nosotros una vez, once upon a time, que teníamos una plática con el apóstol. Él dijo: Dios deja que trabajes, y cuando termines, Él va a mandar un ángel y va a decir: métanle fuego. Y de lo que quede, ahora denle en su premio. Eso debe de asustarnos. Su trabajo y mi trabajo lo van a probar con fuego. Si edificamos con piedras preciosas, si edificamos con plata, si edificamos con oro, eso va a salir purificado. Pero si edificamos con ese montón de bolas que hay afuera de zacate, no va a quedar nada, y por lo tanto no nos van a dar nada. El Señor Jesús en Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para darle a cada uno según sea su obra. Es decir, el Señor no nos llamó, hermanos, y especialmente ahora en tiempo de calor, no nos llamó para calentar bancas. No importa la edad que tengamos, el Señor nos llamó para que nos ocupemos en algo. Entonces, en esa parábola también se nos enseña que hay dos clases de siervo: el buen siervo y fiel. Algunas Biblias pusieron siervo bueno y fiel. No era siervo bueno, era buen siervo y fiel. Como yo no quiero ser un pastor bueno, yo quiero ser un buen pastor, porque pastores buenos hay muchos. Yo quiero ser un buen pastor, hay diferencia. Entonces hay dos clases de siervo: el buen siervo y fiel, y el siervo malo y negligente, el perezoso, el inútil. Entonces,
I imagine, yo me imagino que usted y yo queremos ser el buen siervo y fiel. Nosotros queremos que cuando, no sé cómo va a ser la entrada al cielo. Manu Ulises dice que ya cerraron todas las puertas. Pero no sé cómo va a ser la entrada al cielo. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Y como esta iglesia se llama Berea, cada vez que usted escucha una predicación, agarra la grabación y se va a estudiar. Y después regresa y hace preguntas. Porque así se le ha enseñado. Yo no sé entonces, porque el Salmo dice: abríos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces, I have no idea how the entrance into heavens is going to be. No tengo la menor idea de cómo va a ser la entrada a los cielos. Pero cuando entremos, va a haber premios. Pero los premios van a ser de acuerdo a nuestro trabajo. Al que le dieron 5 y ganó 5, entregó 10. Al que le dieron 2 y ganó 2, entregó 4. Y a los 2 les dijeron: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. A los 2. No debemos de hacer más de lo que nos mandaron a hacer. Nos vamos a fatigar en vano. Cuenta un hermano la historia de un pastor que tiene o maestro de niños, parece que es, pero tiene como 50 años de estar enseñando niños en la iglesia. Entonces un pastor cuenta que cuando él llegó a su clase, lo llamó y le dijo: ven, quiero orar por ti. Y cuenta el pastor, o ya tiene como sus 60 some years, en ese día dice: yo fui ordenado como pastor. Y ese maestro sigue enseñando niños y sigue haciendo lo mismo. Y muchos testifican que cuando él oró por ellos, sintieron el llamado a ser pastores. Ese es su ministerio, ese es su trabajo. Ay, no, yo quiero predicar. Mire, así con su excuse me, yo le decía al hermano, al pastor Isaías Guerrero, porque él está en un lugar, mire, más grande que Post Valley. Pero como ellos están acostumbrados a las metrópolis, a las multitudes de gente, entonces él dice: le estoy orando al Señor, dice, no quiero comprar casa, no, porque dice, es que hay una ciudad más grande, un poquito más retirado. Y le digo: ¿y qué tipo de gente hay ahí? No, pues hay muchos hispanos. Le digo: olvídate de los emigrantes viejos. Hay que trabajar con los hijos de ellos. Se enojó. Le dije que no se enojara, le dije que me perdonara antes de decirle. Usted no me entendió, ¿verdad? ¿Sabe usted que el cubano ha influenciado mucho en la economía y en la política de este país? ¿O no sabe? Bueno, si no sabe, let me tell you. El cubano, yo llegué a estudiar a una universidad en Miami y me aceptaron el diploma de high school de Guatemala. Solo me mandaron al Ministerio de Relaciones Exteriores que lo autenticaran que era del bueno y no era chueco. Y me lo recibieron gracias a la influencia de los cubanos. Uno llega a otro estado y no le reconocen los documentos de otro país. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Que el cubano llegó acá y no podía regresar. Pero ¿qué está pensando el emigrante que llegó ayer? A ver, seamos honestos.
que va a estar aquí 2, 3 años y se va a regresar. Y por eso es que no avanzamos. Y bueno, pasaron 5, 10, 20, 30 años y no se fue. Entonces, mejor trabajemos con los hijos de ellos. Porque pregúntele que a los muchachos si quieren ir a vivir a Centroamérica. Would you like to go live in Sevilla, my friend? Ahí hay una jovencita que she wants to go to Sonsonate. Pregúntele a sus hijos, mi hijo, nos vamos a Sonsonate. No le va a decir, let's go to Cincinnati, but not Sonsonate. Bueno, debido a que usted se enojó, yo voy a seguir. Entonces, yo pienso que usted y yo queremos que se nos diga bien, buen, siervo y fiel. Y queremos que se nos dé, como dice la palabra, amplia entrada al reino de los cielos. Bien, entonces es importante saber qué es lo que Dios quiere. De esto hemos hablado, pero como no siempre están todos los que ya han oído, hemos dicho que Dios nos enseña lecciones prácticas a través del comportamiento de los animales. Ya hemos mencionado diferentes animales, pero me llamaba la atención que en Proverbios 5:19 a la esposa se le compara con una sierva, con una gacela, con una venada, pues. Y la palabra gacela quiere decir elegante, quiere decir rápida. Dice que la gacela tiene la característica que cuando está comiendo puede ver 350 grados cuando está comiendo. Imagínense cuando no está comiendo, lo ve todo. Por eso es que las madres, buenas noches, dice, ya saben quién entró, ya saben quién salió. Son agudas. Entonces le está diciendo al hombre, regocíjate con tu venadita. Ahí hay más lecciones que al hombre le interesa averiguar. Cuando Jacob bendice a sus hijos, cuando les está proclamando su destino, a algunos de ellos les exige el nombre de un animal. A Judá le dice cachorro de león. A Adán le dice serpiente junto al camino, le dice víbora, culebra. A Neftalí le dice sierva en libertad o venada en libertad. A Benjamín le dice lobo rapaz. Y a Isaacar le dice, tú eres un gran burro. Y por nuestra idiosincrasia no entendemos. Pero ¿qué dijo el Señor? Ustedes sean astutos como las serpientes, pero mansos como las palomas. Entonces hay algo en los animales que podemos aprender. Esto solo se lo estaba diciendo porque Dios nos enseña a través de los animales. Si aquellos muchachos o señores conocían a esos animales, entendieron exactamente lo que su papá les estaba diciendo. Pero si no conocían el comportamiento de los animales, tenían ellos que darse a la tarea de averiguar, bueno, ¿y qué me quiso decir mi viejo? ¿Por qué me dijo burro? ¿Por qué me dijo lobo? ¿Por qué me dijo serpiente? ¿Por qué me dijo venado? ¿Aló? Hay que averiguar. Como una hermana compartía que dice que ella soñó que llegaban dos, dicen americanos, hermano, pero yo soy americano también, solo que soy centroamericano. Y los colombianos son suramericanos, y los de México y Estados Unidos y Canadá son norteamericanos.
americanos. Yo no sé por qué se adueñaron de esa palabra y nosotros les estamos dando crédito. Yo les digo anglos o les digo gringos, les sienta mejor el nombre euroamericanos, como dicen México, americanos. Entonces los euroamericanos o los blancos. ¿Y qué es lo que le iba a decir? Tanta explicación de los euros. Como cuando uno cumple 40 años, ¿verdad? Y como usted no estaba poniendo atención ni se acuerda tampoco. Ah, sí está poniendo atención, ¿verdad? Entonces la hermana soñó que llegaron dos anglosajones, no sangrones, a la iglesia. Y dice que ella se quedó pensando, ¿qué querrá decir ese sueño? Y en el servicio siguiente llegan dos anglosajones a la iglesia. Ahora lo interesante es que esta joven es pocha. Y ella tuvo que aprender en la iglesia, aprendió español. Como aquí los que no saben mucho español hoy están aprendiendo. Y ella ahora habla español, aunque es hija de mexicanos. Ella hoy habla español, pero sí español, porque está ahí en una iglesia hispana. Bueno, dice, me quedé con eso. Llegaron y ya no volvieron a llegar. Y le digo, ¿qué crees tú que Dios te estaba diciendo? ¿Qué cree usted que Dios le estaba diciendo? Ella emocionada porque llegaron los dos gringos a la iglesia. Y yo le dije, yo creo que lo que Dios te estaba diciendo es, tú que sabes inglés, evangeliza a los gringos, tráelos a la iglesia. No te enfoques solo en los hispanos. ¿Quién dijo que esta iglesia era hispana? Esta es iglesia de Cristo. Usted traiga negros, indios, blancos, negros, ¿verdad? Amarillos. ¿Por qué se ríe? ¿Quiénes son los amarillos? Los asiáticos. Usted traiga gente de todo color. No solo los que estamos bien cocinados, no, traiga también, ¿verdad? Los que se pasaron un poquito, los crudos también, y los que no se sabe si están bien cocinados o qué. Entonces, cuando Dios o cuando uno recibe una palabra profética y no la entiende, hay que averiguar qué es lo que Dios le quiere decir a uno. Entonces, volviendo al asta, esta asta posee cualidades, diga conmigo, cualidades, valores, disciplinas, claves, que deben caracterizar a todo aquel creyente que un día desee oír las palabras, bien, buen, siervo y fiel. La misma escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si no cree usted que esta historia quedó ahí solo porque Dios no tenía nada que hacer y dijo, bueno, escribí algo ahí, la historia de la burra. No, Dios quería transmitirnos una enseñanza. Solo que esa enseñanza está cubierta. Y a través de la lectura, a través de la oración, entonces Dios levanta el velo y uno empieza a ver lo que hay detrás de la letra, porque la Biblia no dice lo que dice, la Biblia dice lo que no dice.
Si usted se queda solo con lo que la Biblia dice, no sabe lo que la Biblia dice. Porque hay gente que son Biblias andando. Se saben capítulos, se saben libros de memoria. Yo platicaba con mi amigo que su esposa tiene cáncer y le digo, mira, es cierto que solo tú entiendes esa situación. Me dice, ¿cómo puedo yo, dice, motivar a mis hijas? ¿Y cómo puedo yo a la vez compadecerme de mi esposa? How can I be a cheerleader and a compassionate person at the same time? Entonces le digo, mira, yo como pastor he visto a gente en muchas situaciones difíciles. Lo primero que tenemos que entender es que Dios no permitirá que seamos probados más de lo que podemos sobrellevar. Lo otro, le digo, es de que todos tenemos que atravesar nuestros respectivos desiertos. Le digo, Israel atravesó el desierto, el Señor Jesús atravesó el desierto. Digo, pero el ejemplo, David, cuando David estaba en el desierto, le empezó a brotar alabanza, le empezó a brotar adoración. Israel, eso ya lo estudiamos. Le digo, pero también Dios permite las pruebas. Y yo uso el libro de Jonás. Le estoy diciendo que la Biblia dice lo que no dice. Algunos dicen que la historia de Jonás es una fábula, es una historieta, es un cuento. ¿Por qué dicen eso? Porque no entienden. Usted que conoce la historia de Jonás sabe que por la desobediencia de Jonás se vino una gran tormenta y peligraba la embarcación. Y toda la tripulación de aquel barco empiezan a tirar lo que ellos pensaban que era el problema y que podrían solucionarles su problema. Entonces quizá tiraron lo de menos valor primero. Quizá había muebles, no sé. Pero llegó un momento que sentían que el barco se hundía. Tiraron la comida. Y el problema persistía. Todo el mundo clamando a su Dios. Y Jonás, bien, gracias. Usted y yo sabemos cuál era la razón del problema. Era Jonás. ¿Qué hubiese pasado si tiran a Jonás primero? Hubieran salvado todo lo demás. Pero sabe que muchas veces Dios permite las pruebas porque nosotros llevamos carga adicional. Y entonces Dios dice, no le voy a permitir que vea la raíz del problema ahora. Lo voy a dejar que tire todo lo que le estorba primero. Y cuando te quedas sin nada de lo que creías que tenía valor, entonces Dios te muestra cuál era el problema. Ay, pero dice uno, hubiera buscado aquí primero. No, es que el propósito de Dios era que botaras la carga extra. ¿Aló? Estoy hablando de que tenemos que estudiar la palabra y pedirle al Señor revelación. Entonces ya vimos que esa asna nos enseña que el buen siervo y fiel y le decía al Señor,
Mire, yo me siento con mis hijos naturales, yo me siento satisfecho. Yo no me preocupo si tienen que comer, tienen para la renta, nada. Porque yo los capacité, porque yo les enseñé. Yo tengo la confianza que ellos se mueven independientemente. Y en el área espiritual, nuestro propósito es enseñarle a usted la palabra para que también usted se mueva independientemente. Pero por ejemplo, uno de mis hijos tenía una situación ayer, necesitaba mi ayuda. Entonces me llama, me comunica y ya platico con él. El otro tuvo su logro, entonces nos comunica y dice, obtuve un logro. Pero antes de eso había tenido un fracaso. Y nos llama y dice, no pasé la prueba. Hoy me manda el certificado donde dice que ya pasó la prueba. Entonces yo solo le pongo ahí, gloria a Dios. Estoy en la sumisión. Debemos depender de Dios, pero debemos entender lo que es la sumisión. Mire, hermano, fíjese que me van a cambiar el corazón. No sé cuánto dura la operación del corazón, pero mire, si está dentro de sus posibilidades, le suplico que me mantenga en sus oraciones. Voy a estar en tal y tal hospital. Ya sea que uno pueda ir a ver o pueda delegar a alguien. Pero de repente, si era gringo, sale del hospital ya con un corazón nuevo. Le pusieron un corazón de un mexicano. Y llega a la iglesia. ¡Ah! ¿Y este qué le pasó? No, es hermanos que tuve en el hospital y me cambiaron el corazón. Y viera qué alegre me siento ahora. Me pusieron un Mexican heart. Entonces, mis amados hermanos, está bien, dependamos de Dios, pero reconozcamos que hay una cadena de mando. Hay que reconocer autoridad. La Biblia dice que nosotros tenemos que compartir toda cosa buena con aquel que nos enseña la palabra. Toda cosa buena. Cuando usted pida oración, también después venga y dé gracias por la respuesta a la oración. Bueno, responsabilidad, revelación, prudencia y protector. Eso lo estudiamos ya. Pero hoy vemos perseverancia. ¿Cuántas veces golpeó Balaam al asta? 3 veces. Y ya hemos estudiado que todo lo que aquella burra buscaba era protegerle la vida a su amo. Entonces aquella, a pesar de que el amo no le entendió, ella volvió a ver que el ángel venía y se volvió a hacer un lado y le volvió a pegar. Y como se dio cuenta que el amo no le atinaba, se tiró al suelo mejor. Y si Dios no le abre la boca a la burra, todavía estuviera golpeando la Balaam. Pero Dios le abre la boca y le dice, "What's up, man? Are you crazy or what?" Y mire qué tremendo que la burra. Por eso, hermanos, mejor pidámosle a Dios sabiduría. Si los animales son más inteligentes que el ser humano, el problema es que les quitaron el habla. Por eso dice la Biblia que el hombre justo tiene cuidado de su animal. Pero que su chucho no se esté cocinando ahora con ese gran calor. Con
escondido de pulgas y de garrapatas, porque se lo van a cobrar. Tiene que tener cuidado, tiene que darle su cuidado. Aquí, hermano, lo puede meter hasta la cárcel por animal abuse. Espero que el chato esté bien. Tiene que cuidar a sus animales. Pero si el Señor no le abre la boca a la burra, aquel hombre la sigue golpeando. Usted sabe, ya hemos estudiado que el ángel quería matar a Balaam. Entonces, si la burra sigue, ella pasa, pero Balaam se muere. Es decir, aquel animal era perseverante, era persistente. Y eso es lo que nos interesa en esta noche. Hablar de perseverancia es a piece of cake. Hablar. Pero cuando usted se pone a estudiar lo que es perseverancia, se da cuenta que es un tema bastante complicado. Por un lado tenemos el significado. Este se llama un smartphone, teléfono inteligente. ¿Pero por qué? Porque se llama inteligente. Por las aplicaciones que tiene. Entonces, las aplicaciones, el uso que se le da, lo hace inteligente. A veces más inteligente que uno, ¿verdad? Que le corrige hasta las palabras. Mire qué inteligente es, que piensa que sabe lo que uno quiere decir. Por ejemplo, a veces se me olvida a mí cambiarlo de español a inglés y pongo hello, dear, y me lo cambia bello. Imagínense, hello David, y yo no me doy cuenta y lo cambio bello David. y así, por eso le dicen inteligente. Entonces, una cosa es saber y otra cosa es poner por obra. Nosotros sabemos mucha Biblia. Nosotros sabemos mucha Biblia, pero ponemos por obra muy poco de lo mucho que sabemos. Entonces, eso pasa con la perseverancia. Entonces, está la perseverancia obligada. Si se enoja el hermano Ulises, al rato me invita a comer y ahí nos reconciliamos. Y yo le hablo y le digo, mira, hay una posición, pagan tantas horas, ahí atrás de tu casa. Me dice, es que mire, tengo ahorita un asunto. Entonces, interpretando lo que él me dijo, él está obligado ahorita a quedarse en el trabajo donde está. Y muchos así estamos. Y tenemos que, como se dice en buen mexicano, echarle ganas. Esa es perseverancia. Pero esa es perseverancia a la fuerza. Esa es perseverancia obligada. Esa no cuenta delante de Dios. Pero está la perseverancia que sí cuenta, que es aquella que tiene una motivación. Es cuando uno tiene un objetivo claro de lo que desea alcanzar. Por ejemplo, un día domingo le digo yo a mi mamá, me voy a los Estados Unidos. ¿Cuándo? Mañana. El domingo le llamo y el domingo llego. Y como en parte hablamos y en parte profetizamos, el domingo 25 de agosto de 1985 me estaba comiendo una dona de chocolate en Los Ángeles, California. Tenía un objetivo. Me agarró la migra en México y le di una mordida y me dejaron ir. Le dice. Porque tenía un objetivo. Nos decía este diplomático de Estados Unidos en Israel, decía, el problema que yo veo con muchos pastores, dice, es que no saben
lo que quieren hacer. Le digo, nosotros sí sabemos lo que queremos hacer, sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos y sabemos a dónde vamos. El problema, dice, es de que, por ejemplo, hay pastores orando para que el Señor salve personas, y ahora llega la gente a la iglesia. Tienen 600, ahora quieren 1000, y llegan los 1000. ¿Y qué hacemos con ellos? No saben qué hacer con los 1000. Entonces uno tiene que saber dónde está y a dónde quiere llegar, y perseverar en base a eso. Entonces, hoy estamos hablando de que nosotros queremos que un día se nos diga: bien, buen siervo y fiel. Y para llegar ahí necesitamos perseverancia. Entonces, perseverancia es mantenerse constante en la prosecución de lo que uno ha comenzado. Mejor no pregunto, pero ¿cuántos? No tiene que contestar. Y después se quedó esperando la respuesta, ¿verdad? Así me dijo, no tiene que contestar. Y yo hizo la pregunta y me quedé callado esperando que siguiera. ¿Qué dices? Es que me dijiste que no tengo que contestar, le dije. Entonces usted sí de verdad no tiene que contestar. Pero ¿cuántas veces usted dijo: ahora sí aprendo inglés? Y se pasaron 20 años and you don't speak English. What happened? No tenía un objetivo claro, por lo tanto no perseveró. Es mantenerse constante. Permanentemente o por largo tiempo. Perseverancia es dedicación y perseverancia es firmeza y constancia en la ejecución de los. Un buen lugar para comenzar es conocer mis fortalezas, pero también conocer mis debilidades. Por ejemplo, a mí la fatiga y el cansancio me afecta. Me afecta el humor, me afecta la toma de decisiones. Yo ya me conozco. Cuando estoy fatigado, me siento a descansar. Pero antes me costaba, no sé, es que tengo que hacer algo. Y no he entendido que es un peligro para mí. He golpeado el carro, me he cortado cosas, vaya que todavía estoy vivo. Porque estoy cansado, estoy fatigado, pero yo quiero, mi mente dice: es que tienes que hacer algo, es que tienes que trabajar. A algunos les afecta el calor, a algunos les afecta la edad. Tenemos que conocer que es aquello que afecta nuestro estado de ánimo. Hoy voy a perseverar, voy a orar más, voy a buscar más del Señor. ¿Y qué pasa 3 semanas más tarde? ¿Qué pasa 6 meses más tarde? ¿Qué pasa 1 año más tarde? Hay que identificar qué es lo que afecta nuestro estado de ánimo para que podamos ser constantes, para que podamos perseverar. La perseverancia está en las acciones y en la conducta.
O sea, yo persevero y eso se manifiesta en mis acciones, en mi conducta. Mire, hermano, yo le platicaba a mi esposa, estábamos así sentados y le decía, bueno, porque el retiro fue de unidad. El pueblo, y lo estoy diciendo a los que me están viendo, ¿verdad?, a los hermanos allá en Italia, el pueblo debe entender que la Biblia dice, heriré al pastor. Eso no se aplica solo a Cristo. Ese es un principio diabólico de tirarle a la cabeza, porque el adversario conoce que si le pega a la cabeza, todo lo demás se viene abajo. Eso se aplica en el matrimonio, eso se aplica en cualquier empresa donde hay una cabeza. Pero en la iglesia los tiros vienen a la cabeza, al pastor. Y cuando no le logran dar al pastor, le tiran a la esposa. Y ahí está siendo atacado el pastor y su esposa. Pero cuando no se logra el objetivo satánico, le empiezan a dar a los hijos. ¿Y sabe qué pasa en ese momento? Que la iglesia se hacen aliados de Satanás y empiezan a echarle porras a Satanás. Y miren, y es el hijo del pastor, y mire que ayer estaba predicando de eso, y mire ahora a su hijo. Y en lugar de levantar al hijo del pastor, a la hija del pastor, el pueblo se une para acabarlo de matar. Estoy hablando de otras iglesias, por supuesto. Y se lo digo porque tengo amigos pastores. Hablaba, por ejemplo, con un pastor, le decía yo, y espero que usted no esté en esa onda. Bendito Dios, mire, por el lugar donde vivimos. Pero hermano, ¿cómo le están dando duro al homosexualismo? Que homosexual, y que mire que en la iglesia tal hay homosexuales. Bueno, ¿y en esta iglesia no hablan mentirosos? ¿Y en esta iglesia no habrán difamadores? Aquí. Y sabe que mi Biblia pone al homosexual junto con el mentiroso, junto con el difamador, junto con el idólatra, junto con el borracho. Desde el momento que agarran un link, un enlace y lo ponen ahí en su muro para difamar a otros, están en el mismo nivel del homosexual. Entonces, no nos hagamos jueces. Cuando yo le platicaba a un pastor así abiertamente, entonces él me abre su corazón y me dice, mira, qué bueno que vos pensás de esa manera, me dice. Porque nadie entiende, dice, hasta que no tiene algo cerca. Si se tuviera un hijo homosexual, ¿cómo se sentiría que cada rato le estén tirando y tirando y tirando? En lugar de estar clamando, de estar buscando a Dios y pedirle misericordia. Pero el evangélico se ha tomado la libertad de categorizar el pecado. Este es más tremendo. No, la Biblia los pone a todos en la misma lista. Si no, lea su Biblia. Avancemos un poquito más, que esos temas son candentes. Se puede perseverar en aspectos negativos. Según 1 de Samuel 12:25, hay gente que persevera haciendo lo malo. Lo que nos interesa es el aspecto positivo. ¿En qué debo perseverar yo? Porque si no le digo en qué. Entonces, perseverar en el temor de Jehová,
en el respeto, en querer honrar a Dios en todo lo que hagamos. Pedir la opinión de Dios. Perseverar pensando en Dios. Siempre pensando en Dios. Perseverar en el servicio a Dios. Porque mire, si perseverar fuera fácil, todos perseverarían. Cuando una persona está pasadita de libras como estoy yo ahorita, ¿verdad? Dice uno, no, ahora sí. Pero ¿cuántas personas? Un día llegó una persona y me dijo, un día voy a correr así como corres tú, me dijo. Solo ese día la vi en el gimnasio. Ya no la volví a ver. Y es que, hermano, cuando uno empieza, no es fácil. Empieza a venir el desánimo. Empiezan a venir críticas y ahí es donde uno deja de perseverar. O sea, es decir, la perseverancia tiene sus enemigos, tiene sus adversarios. A veces es el mismo marido el que le dice a la mujer, pero ¿para qué? Si así gordita me gusta, miren el tiempo del invierno, qué calientito duermo. Perseverar, según Hechos 1:14, unánimes en la oración y en el ruego. Yo me imagino que ustedes hacen cadenas de oración entre sus diferentes grupos de trabajo. Me imagino que de repente hay cadena de oración de maestros de niños, 40 días o 21 días, absteniéndose de carne, absteniéndose de Facebook, absteniéndose de televisión. Me imagino, yo pienso que así es, porque así se les ha enseñado. Unánimes, unánimes. Todos los servidores, hombres y mujeres, 21 días. No Facebook, no carne, no tortilla, no arroz, no a la piratería. Unánimes, unánimes en la ruego, en la búsqueda. Por eso cuando el pastor llega, hermano, y tira la palabra, todo el mundo bien despierto, todo el mundo bien atento, porque los servidores están buscando unánimes al Señor, perseverando. Aleluya. Diga, siga soñando, pastor. Según Hechos 2:42, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, una doctrina apostólica. La mujer que ora o profetiza, que se cubra. Es una doctrina apostólica. Mi esposa me decía, ¿cuál es la diferencia entre la doctrina apostólica y la doctrina de Cristo? Bueno, la doctrina, Pablo dijo, esto lo digo yo. Pablo dijo que si el padre decide que su hija no se case, no se casa. Y que no peca. Pero que si el padre decide que su hija se case, que tampoco peca. Esa es una enseñanza apostólica. Pablo dice, a la soltera, digo yo, dice no el Señor, que mejor se quede soltera. Al soltero, que mejor se quede soltero. Entonces yo tengo un apóstol y hay enseñanzas que yo las he recibido de él y yo las aplico. Por ejemplo, 2 de Corintios 9:6, texto que está en los sobres y que muchas veces lo hemos recitado. El que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra generosamente, generosamente. Bueno, cuando usted estudia las palabras, dice, el que siembra con cautela, el que siembra con cuidado, el que siembra con moderación va a cosechar. Pero después no dice el que siembra generosamente, como nosotros lo hemos entendido. Dice, el que siembra en buena tierra, el que siembra en lo que Dios ha consagrado, va a recibir una buena recompensa. No es lo mismo. Usted puede estar sembrando en mala tierra
mal terreno y no va a producir nada. Pero si usted entiende, no dice, este es una tierra fértil, ahí voy a sembrar, va a tener una buena cosecha. Entonces esa es enseñanza apostólica. Perseverar en el discipulado, ahí es donde dice que todos los días en el templo y de casa en casa. Ese es lo que le llamamos discipulado. Ay, no, yo no me junto con la chusma. No, hay que perseverar en el discipulado. Hay que ver qué podemos hacer en el discipulado. ¿Cuántos fueron al discipulado el miércoles? No, levante la mano, ¿ves? Unos 4. Y los demás no están perseverando en la doctrina. Entonces no les van a decir, bien, buen siervo y fiel, pónganse las pilas. Y si no les gusta el discipulador, pues los ponemos a ustedes de discipuladores. Pero tienen que perseverar. Perseverar en la gracia. Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Solo porque el tiempo, ¿cómo avanza? Pero vino un extraterrestre a la tierra. Venía en busca del Dios de los terrestres, que éramos nosotros, por supuesto. Ellos tenían todo lo que soñaran tener. Tenían todo. Ya estaban aburridos, porque tenían de todo. Por eso usted no le da a sus hijos de todo, porque se van a aburrir. Y mandaron a uno a la tierra. Dice, tal vez el Dios de ellos nos puede ayudar. Bueno, vino, hizo sus exploraciones, fue a una iglesia, fue a otra, y regresó con el reporte. We have a problem, Houston. Tenemos un problema. Que tienen 2 dioses. Uno se llama gracia y el otro se llama verdad. El Dios gracia es un Dios que no tiene disciplina. Es un Dios que les permite de todo. La gente que adora al Dios gracia vive en libertinaje. Pero está el otro Dios verdad. No, ese Dios es bien severo. Todos los que adoran a ese Dios son gente acusadora, son gente señaladora. Entonces dijeron los extraterrestres, mejor hagámonos un parque de diversiones. Entonces dice que dijo uno, no, yo tengo una idea. Mezclemos a ese Dios y hagamos a un Dios que sea gracia y verdad. Es una anécdota para ilustrar, mis hermanos, que verdad y gracia tienen que ir de la mano. Tenemos que perseverar en la gracia del Señor. Tenemos que perseverar en hacer el bien. Ya voy terminando, 4 más, estas son ya. Perseverar en el evangelio. Me decía una de las personas que conocimos, cada persona en tu iglesia está influenciando a 8 personas, por lo menos. Dije yo, ahora falta que los traigan a la iglesia. Qué fácil, ¿verdad? Solo 8. No le están pidiendo a los 29,000 habitantes de Garvin County, solo le están pidiendo 8. Usted está influenciando a 8 personas. Perseverar en el evangelio, perseverar en la... Usted tiene que tener su lugarcito para orar. Tiene que tener su hora para orar. Aquí, gracias a Dios, hay libertad. Pero usted tiene que buscarse un lugar para tener sus diálogos con Dios. Según Santiago, también tenemos que perseverar en la perfecta ley de la libertad. ¿Qué es eso? Pablo dice, todo me es lícito,
pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Uno tiene que tener libertad, pero tiene que saber dónde llegan los límites de esa libertad. Yo aquí en los Estados Unidos me puedo parar en una esquina y empezar a hablar barbaridades del presidente de los Estados Unidos. ¿Y sabe qué me van a hacer? Nada. Pero si me paso al otro lado, a Laredo, y me pongo a decir barbaridades contra el presidente de México, ya no regreso a este lado. Tengo que conocer los límites de la libertad. Si yo voy dentro de la velocidad límite, voy seguro. Cuando yo manejo por Texas, mire, yo me cuido porque esos tejanos lo paran a uno. Ibas 2 millas arriba. Entonces mejor, yo te conozco la libertad que tengo en Oklahoma, pero esa libertad no la tengo en Texas. Entonces mejor bajo la velocidad. Perseverar en la doctrina de Cristo. Aquí es donde mi esposa dice, bueno, ¿cuál es una y cuál es la otra? Jesucristo dijo, yo no he venido para abolir a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Y por quién está orando hoy? Por aquel que no me quiere, por mi enemigo. ¿Por qué? Porque es la doctrina de Cristo. El que te pegue en la mejilla derecha, ponle también la otra. Claro, si puede correr, sea como la gacela, que dice que la gacela corre a 100 millas por hora. ¿Cuál es el resultado? Hay chispitas. ¿Cuál es el resultado de perseverar? Lucas 21:19 dice, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Romanos 5:3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia, y la paciencia o perseverancia un carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Apocalipsis 3:10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba. El Señor promete guardarnos. Y conclusión, Lucas 8:15 dice, mas, hablando de la semilla que cayó en buena tierra, dan fruto con perseverancia. Hay un video que usted lo puede buscar en YouTube. ¿Qué ver ese video? En YouTube, solo ponga ahí colombiano japonés. Algunos quizá ya lo vio, pero véalo. Está en español y en japonés, está fácil de entender. Entonces, este japonés colombiano habla de los mitos que tienen los colombianos respecto a los japoneses y los mitos que tienen los japoneses respecto a los colombianos. Los colombianos piensan que los japoneses son inteligentes y resulta que los japoneses, ellos no piensan que son inteligentes. Ellos simplemente dicen que son disciplinados.
Entonces hay un dicho japonés que dice que eventualmente la disciplina vence a la inteligencia. Entonces no se trata de ser chisputo. Entonces dice, los colombianos sí son inteligentes, pero muy indisciplinados. Entonces por eso es que nunca alcanzan lo que se proponen. Y esto tiene que ver con el principio de la perseverancia. Hay que tener objetivos claros, y nuestro objetivo mayor, por supuesto, es un día llegar a la presencia del Señor y que nos den la bienvenida y digan: bien, buen siervo y fiel. Poco hiciste, pero lo hiciste con fidelidad. Un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Démosle gracias a Dios y pidámosle que su palabra quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón. Precioso Señor, te bendecimos y una vez más te agradecemos por el consejo de tu palabra. Señor, en esta oportunidad nos hemos ocupado en estudiar la disciplina, el principio, la virtud de la perseverancia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser siervos perseverantes, porque, como dice tu palabra, es a través de la perseverancia que vamos a ganar nuestras almas. Es a través de la perseverancia que vamos a ser librados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es a través de la perseverancia que vamos a dar fruto. Ayúdanos a perseverar en la oración, a perseverar en la unidad, a perseverar en la doctrina, a perseverar, Señor, pensando en ti. En el nombre de Jesús, concédenos que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú, Señor, la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Y amén. Nos vemos con los jóvenes el domingo en la mañana. Cada día hay algo nuevo para ti. El Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día. Solo entra en su intimidad y dile: Señor, límpiame a cada instante. Ayúdame a ser diferente. Pero toma tu decisión en hacerlo. Levántate y adórale al Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me